Van a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 1, versículos 33 al 40. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 40. Y dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. A los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Amén. Scripture in Matthew chapter 21, verses 33 to 30. Hear another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it. He dug a ring press in it and built a tower. And he leased it to the vine dressers and went to the far country. Now when Christmas time drew near, he sent his servants to the vine dressers that they might receive his fruit. And the vine dressers took their servants, beat one, killed one, and sold another. Again, he sent other servants more than the first, and they did likewise to him. Then the last of all, he sent his son to them, saying, they will respect my son. But when the vine dressers saw my son, they said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard and killed him. Therefore, the owner of the vineyard comes. What will he do to those in the vine dressers? Now we will do the time for the preach. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos presenta de estar aquí ante Él y ante uno con el otro. Le damos gracias por la presencia de cada uno de ustedes y vamos a continuar nuestro estudio que hemos estado estudiando hoy en esta mañana, o sea, los domingos por la mañana. We want to welcome each one of you this morning to our gathering here at this locale. We're so grateful to our Heavenly Father that permits us to come together and to study a portion of His Word. Once again, welcome to our Bible study that we have Sunday mornings during this hour. Pero antes de empezar, hermanos, quiero primeramente empezar con unos anuncios, ya que en esta mañana no hay anuncios, ¿verdad? Pero quiero empezar a decir lo que dije en la clase bíblica, que estamos contentos por el éxito de la reunión juvenil que se llevó a cabo el día de ayer. Agradecemos el esfuerzo de cada uno de ustedes que tomaron parte en hacer que esta reunión fuese un éxito aquí con nosotros. Recordemos que ninguno de nosotros, empezando de aquí para allá, ¿verdad?, somos mayor en referencia a que hicimos más o hicimos menos. Todos nosotros trabajamos para la honra y gloria de Dios. Y esto es a quien debemos siempre de tener en mente, de que queremos glorificar a nuestro Padre Celestial. Claro que se encuentran dentro de nosotros, ¿verdad?, personas con diferentes oficios que la Biblia nos ha puesto y gracias a ustedes lo estamos ejecutando. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Concerniente a trabajo, todos somos iguales y debemos de cooperar juntamente con el trabajo. Y gracias a lo que usted hizo, la reunión juvenil de ayer fue un éxito. Y gracias a todos ustedes por todos sus esfuerzos. This morning I would like to give thanks to all of you who were a participant in making our youth rally or reunion one that had such an exit or
it reaches goals. In other words, it was fulfilling to see all our young people being active and working together in order to be able to reach the goals that you all had set forth in order for this youth rally to be one that was triumphant. We are so grateful for the participant of each one of you. You need to remember that whenever we have an event that we work together, no one is greater. I'm talking from here down to the pews. There's no one greater, but all of us need to work together in order for the demonstration of reaching the goal. And this is the responsibility that we have. Remember that there are several officials that God has given each person here in this church building. This is another lesson for another time. Thank you once again for everything. También, hermanos, quiero que por favor pongan en sus oraciones una de mis primas. Eterno y Padre, le damos gracias en esta mañana por todo aquello lo cual usted nos ha dado, eterno Padre. Agradecidos estamos por nuestra vida, por las bendiciones que usted nos concede, eterno Dios, por la habilidad, eterno Padre, de poder pensar por sí mismo y de poder hacer decisiones correctas en nuestra vida, eterno Padre. Nos ayude para poder empaparnos de su palabra en nuestra mente, eterno Dios, para que podamos llegar al punto que usted quiere que nosotros estemos, eterno Dios. Por eso consideramos esta porción de nuestra adoración importante, porque vamos a estudiar de su palabra y queremos llegar al punto, eterno Dios, en donde nosotros podamos ser autosuficientes en la voluntad suya, eterno Padre. Por lo tanto, le pido por este servidor suyo para que puedan predicar y enseñar tu palabra, eterno Dios, tal como usted la ha puesto en mi mente y corazón. Que todo pensamiento sea claro, eterno Padre, que todo concepto que se habrá de elaborar hoy en esta mañana sea de tu completo agrado. Le pido por aquellos que van a estar escuchando el mensaje, que nos ayude, eterno Dios, para que lleguemos a un entendimiento. Eterno Padre, esta mañana queremos en especial pedirte por todos aquellos que están en necesidad de su presencia en la vida de ellos, de una forma u otra, eterno Dios, ya sea por enfermedad o por cualquier otra necesidad, eterno Padre, pero luego pues que usted les ayude. En particular, eterno Padre, queremos poner a Jennifer, queremos poner a Yolanda Gómez y también a David Adamiz, eterno Dios, para que puedan encontrar solución a aquello lo cual les confronta en esta ocasión, eterno Dios. Y claro que estamos pidiendo que tu voluntad sea exaltada en todo esto. Una vez más, gracias le damos por todo. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you have given us this morning to come together. And before we do so, Father, that is, study your word, I ask that you will continue to be with thy servant, Father, that you will help me to bring a recollection to my mind, those things that you have put in my mind and heart, Father, that the concepts that I am going to develop according to thy will, to thy word, Father, be ones that will be simple to understand, and that all of us can come to a complete understanding. Father, we know that there is a lot of need within this congregation, and I ask that you will be with each person that has requested prayer from this congregation, Father. You know the situation they find themselves in, the results that needs to take place, Father, and we ask that you will help them accordingly. And also, Father, at this time I would like to put before thy throne Jennifer, that you will help her with her health problems, Father, and also that you will be with my sister Yolanda Gomez, that you will help her as she begins the process, Father, of trying to find a solution for that which was diagnosed on Friday. We ask, Father, that you will be with David Alanis, that you will prepare him, that all may go well Tuesday according to the surgery that he will be having.
Thank you so much for everything. We ask all of these things in the name of your Son, Jesus the Christ. Amen. Hemos estado estudiando, hermanos, en los domingos por la mañana concerniente a la frase que encontramos en la segunda carta de Corintios, capítulo 1 y versículo 3. Allí el apóstol Pablo se está dirigiendo a la congregación de Corinto. Y como la congregación de Corinto estaba pasando por unos problemas numerosos, miramos nosotros que ya la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo ya quiere animar a la congregación. No sé hasta qué punto se encontraba la congregación. Sin embargo, el apóstol Pablo miró que la congregación necesitaba que ser animada y por lo tanto miramos nosotros que él empieza con decir lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 3. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y esta es la frase que hemos estado estudiando concerniente a los domingos que nos hemos reunido. Que Dios es un Dios de toda consolación. Y a consecuencia de ser un Dios de toda consolación, entonces Dios nos hace un llamamiento. Estuvimos viendo el primer domingo. Segundo, si Dios es un Dios de toda consolación, entonces nos amonesta. Si Dios es un Dios de toda consolación, entonces Él nos exhorta. Y hoy esta mañana vamos a estar mirando de que Dios, siendo el Dios de toda consolación, es un Dios que nos viene a bendecir. In 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, we find the phrase that we have been studying on Sunday mornings. It is a phrase of consolation. It is a phrase where the Apostle Paul is bringing the spirits up of those people that he has spoken to at one time. The first letter the Apostle Paul writes to the church at Corinth is a letter that exhorts them, that he pronounces several things that they were doing wrong, and he doesn't beat around the bush. He goes straight to the point and he makes them aware of the fact that they were in sin and they needed to do something about their sinful life. So the second letter that the Apostle Paul writes to the church at Corinth has more of a tone of uplifting. That is, the Apostle Paul wants to uplift the members of the congregation. And in doing so, he writes in 2 Corinthians chapter 1 and verse 3 the following words: Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. He is making the people aware that no matter the situation they find themselves in, that he is a God that brings forth comfort. And in looking and studying this phrase, we realize that the God of all comfort is a God that calls us. The God of all comfort is a God that admonishes. The God of all comfort is a God that exhorts us. But this morning we're going to be looking at that the God of all comfort is also a God that brings blessing to each one of us. Now, I know that there's a lot of blessings that we can study this morning. Nonetheless, time will not permit me to go into all the blessings, but we will be looking at some of them. And before we do get started, I would like for you to open your Bibles and read with me Ephesians chapter 1 and verse 3. Because in Ephesians chapter 1 and verse 3, we notice here that this is the golden text of our lesson this morning. And it says, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Notice that this verse is making us aware of the fact that it is God the Father, that is the God of all comfort, that brings forth blessings to each one of us. And this is what we will be looking at this morning. En vista de que la segunda carta de los Corintios capítulo 1 versículo 3, hermanos, nos dice que el Dios de toda consolación no solamente nos llama, nos amonesta, nos exhorta,
En esta mañana vamos a estar estudiando que el Dios de toda consolación también es un Dios que nos llena de bendiciones, que nos trae bendiciones. Y para esto quiero que por favor abra su Biblia y lea juntamente conmigo lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Considere pues bien lo que el apóstol Pablo nos está comunicando. Número 1, nos está diciendo que toda bendición espiritual viene de nuestro Padre Celestial. Y claro que el tiempo no nos permite para poder ver todas las bendiciones que el Padre Celestial nos viene a colmar, sino que vamos a ver algunas de ellas, porque el tiempo no nos permite que miremos todas. Y la primera bendición que nosotros podemos ver, ¿verdad? Concerniente a que Dios de toda consolación le ha dado a la humanidad, eso es la bendición de su Hijo Jesucristo. Por eso se leyó la parábola de Mateo capítulo 21 y versículo 33 al 40, porque es una parábola que ilustra bien. Es decir, el dueño de la viña se está refiriendo al Padre, y el Hijo que envía se está refiriendo a su Hijo Jesucristo. Pero lo que viene a ilustrar del amor del Padre, el cual nos ha traído bendición concerniente a su Hijo Jesucristo. Y claro que todos sabemos bien, ¿verdad?, de que la bendición de Jesucristo no solamente ha sido una bendición para usted y para mí, sino que para todo el mundo. Versículos que ya conocemos de memoria, sin embargo quiero que los vean juntamente conmigo. Es lo que encontramos en Juan capítulo 3 y versículo 16. En Juan capítulo 3 y versículo 16 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante el estudio de palabras aquí en este versículo. La palabra hijo no es la palabra que usted y yo conocemos como hijo, es decir, un hijo biológico, sino que la palabra hijo simplemente, según los lexicógrafos, quiere decir uno que tiene la misma esencia, es decir, la misma gloria. Y Jesucristo repite esto en Juan capítulo 17, donde dice Jesucristo, Padre, ven a bendecirme con la misma gloria que tuve contigo ante la fundación del mundo. Es lo que quiere decir la palabra hijo. Por lo tanto, entonces, es Dios, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5, que Jesucristo no se aferró, siendo Dios, no se aferró, sino que se despojó y se convirtió a un siervo para nosotros. Y claro que es lo mismo que Jesucristo dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar aquello lo cual se había perdido. Y claro, ¿verdad?, que estamos hablando de Dios. Pero noten la segunda parte de este versículo, dice, para que aquel que en Él creía. La palabra creer quiere decir una obediencia total a lo que Jesucristo vino a enseñar. No solamente una obediencia que, bueno, sí existe un Dios, sí existe Cristo. Esta obediencia o creer implica más una obediencia total a lo que se dice. Solo que entonces miramos nosotros que esta es la bendición que Dios, el Dios de toda consolación, nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esta decisión de bendecirnos con su Hijo Jesucristo no fue algo que la deidad vino a manifestar cuando algo que ellos tenían en mente hacer no vino a funcionar correctamente. Y digo esto porque hay la doctrina de los premilenialistas que dicen que Jesucristo vino a este mundo por causa de plan B. Es decir,
que la intención de Dios no era de enviar a su Hijo, pero como el ser humano vino a pecar, entonces su Hijo tuvo que venir para establecer la iglesia, lo cual vamos a ver más adelante, para que así pudiera el ser humano encontrar salvación. Pero cuando usted lee 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, se dará cuenta que esto no es el sentimiento o la enseñanza o el concepto bíblico, porque ahí el apóstol Pedro nos está dando a entender concretamente de que la decisión de la deidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu, fue antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Dios es un Dios omnisciente, que Él conoce todo, y por lo tanto, al conocer todo, entonces Dios sabía bien que nosotros como seres humanos íbamos a caer en pecado, y por lo tanto se necesitaría un plan de redención para poder redimir al hombre del pecado. Y fue cuando se hizo la decisión de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que cuando usted lee el Antiguo Testamento, se dará cuenta que en el Antiguo Testamento son profecías concernientes a Jesucristo. En ese entonces no se llamaba Jesucristo, pero son profecías concernientes al Verbo, que un día había de venir y había de establecer una fuente en donde se encontrara la salvación. Por ejemplo, Zacarías capítulo 3 y versículo 1. Lea ese versículo y entienda lo que dice ahí. Ahí no va a leer Jesucristo, pero es un versículo que da a entender que es Jesucristo. Entonces miramos nosotros la bendición de Jesucristo, la bendición del Padre de toda consolación que ha dado a la humanidad, porque no hay ningún otro nombre en el cual el ser humano pueda ser salvo. Dice Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13. Únicamente en Jesucristo. Y esta es una bendición, porque yo sé bien que ninguno de nosotros nos queremos perder eternamente. Y el pecado existe, el pecado es una realidad. Y el pecado, según Romanos capítulo 6 y versículo 23, produce muerte espiritual. Y una muerte espiritual es una muerte en donde estamos afuera de la relación o la comunión de Dios. No importa que usted conozca que existe un Dios, no importa que usted puede conocer toda la Biblia, no importa que usted sea una persona religiosa, si acaso usted no está en Cristo Jesús, escúcheme bien, está perdido. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está hablando de una persona religiosa, una persona que cree en Cristo, una persona que estudia la Biblia, una persona que está dedicada su vida a la Biblia. Sin embargo, Dios le dice, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 23. Solo que por eso digo yo que la Biblia nos enseña esto, que el pecado es transgresión y nos viene a apartar de la comunión de Dios. Cristo Jesús es una bendición del Padre de toda consolación a la humanidad. Whenever we talk about blessings that we receive from the Father of comfort, we first of all have to understand that one of the blessings that we have received from the Father is His Son. And I would like for you to open your Bibles to John chapter 3 and verse 16. I know you know this verse by memory. Nonetheless, I would like for you to follow as I read it. In John chapter 3 and verse 16 it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Now, whenever you enter into a word study of this verse, you need to understand that the word son here is not used as most of us think of the word son. When we think of the word son, we normally think of a biological person, that is a son or a daughter. There had to be a man or a father or a husband and a wife
in order to be able to produce a son and a daughter. Now, of course, it can be done out of that scenario. Nonetheless, the Bible calls it fornication or adultery. But I'm talking about what the Bible speaks of. But see, this is not the emphasis that the Bible gives this name son. It is the Greek word huios, which means of the same essence. That is, the Father and the Son, or of equality, of the same essence, that John chapter 17 relates to us. That means that Jesus Christ is God. And this is what Philippians chapter 2 and verses 5 and following says. That Jesus Christ did not stay as God, but he came as a bond servant to serve all of us. This concept is seen throughout the Bible. In Luke chapter 19 and verse 10, he has come to seek that which is lost. This is God. Matthew chapter 1 and verse 21, he will be called Emmanuel, because it is God with us, and making reference to Jesus Christ. So therefore, we have no problem with that concept. But the point is that the God of all comfort has blessed us with his Son, in order for you and I to be able to rid ourselves of that which is hindering mankind in being with God. And we're talking about sin. Because in Acts chapter 4 and verse 12 and 13, it says that there is no name under heaven given to mankind in which he can find salvation, only in Jesus Christ. Jesus Christ is the only one that can bring the salvation. So that in itself is a blessing for all of us. And it is not a blessing that, like most people think, that it was a second thought of God, that God had never, talking about deity, had never planned this to happen this way. But because man entered into sin, man sinned, then God made a plan to where his Son was going to come to this earth in order to be redeemed of his sin. Well, the Bible doesn't teach that. Because whenever you go to 1 Peter chapter 1 verse 18 through 20, you will notice there that it is making reference of a conversation that is being had by deity. I'm talking about the Father, the Son, the Holy Spirit, before the foundation of the world. 1 Peter chapter 1 and verse 20 makes reference to that. And that is talking about the omniscience of God. God knows everything. God knew before he created the world that we as humans were going to enter into sin. And therefore he provided a plan of redemption, a scheme of redemption, in order for man to be saved. And therefore we notice that the God of all comfort has blessed us with his Son, Jesus Christ. And this is what the Bible teaches. But second, en segundo lugar, hermanos, miramos nosotros que otra bendición que el Padre de toda consolación nos ha dado a nosotros es concerniente a la iglesia. Porque la iglesia, según la palabra del Señor, en Hechos capítulo 2 y versículo 47, dice la palabra lo siguiente. Hechos capítulo 2 y versículo 47, dice la palabra lo siguiente. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añade, ponga atención, el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si Jesucristo iba a venir, lo cual vino, para salvar a la humanidad, lo cual puede salvar a la humanidad, entonces Dios vino a ver también en ese momento un lugar que era necesario que Él podía añadir a aquellos los cuales se sometieran o entraran en Cristo Jesús. Y ese lugar es la iglesia. Porque se añade a la iglesia aquellos los que habían de ser salvos, aquellos los cuales ya no estaban en pecado, sino que ahora eran salvos. Y por eso era necesario. Ahora la iglesia también fue algo que se vino a planificar antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 15, versículo 18 nos da a entender eso. El contexto inmediato nos está enseñando que se está hablando de la iglesia, que si acaso la iglesia había de permitir a gentiles y a judíos que estuvieran juntos
Y ahí mismo miramos nosotros en ese contexto de que dice que todas las obras de Dios desde la eternidad se fueron manifestadas. Y la obra de la cual se está hablando ahí es la iglesia. Solo que la iglesia fue algo que se planificó antes de la fundación del mundo también. Y miramos nosotros que a través del Antiguo Testamento, por ejemplo, el primer pasaje en Génesis capítulo 3 y versículo 15, y así se va consecutivamente, enseñando en el Antiguo Testamento como la iglesia en profecía. Cuando leíamos Génesis estamos hablando del año 4004, más o menos por ahí. Y luego vamos a Isaías capítulo 2. Y ahí estamos mirando como la fecha de 600 a 700, o de 700 a 600. Recuerden que las fechas van declinando. Y luego vamos a Miqueas. Miqueas estamos hablando como unos 430 antes de Cristo. Y luego vamos a Mateo capítulo 16 y versículo 18, donde Jesucristo mismo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya estamos hablando el 29, 30 después de Cristo. Después de Cristo, porque Cristo ya había nacido. Pero miramos nosotros, noten todos los años que han pasado. Y esto es profecía concerniente a la iglesia. Pero es una bendición para nosotros. Y cuando hablo de la palabra iglesia, no me estoy refiriendo al concepto de las denominaciones, que es un paraguas donde todo grupo religioso que cree en Cristo Jesús es parte de esta iglesia. Ese es un concepto erróneo, equivocado. Me estoy refiriendo al concepto bíblico de que la iglesia es la única. Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Por lo que entonces es una bendición para el ser humano. Porque Dios no solamente se preocupó para redimir al ser humano de pecado, sino que se preocupó para establecer algo en donde se pueda tener la comunión, el compañerismo, la armonía, el aliento uno al otro, que es la iglesia. And second, because time is flying away, the second blessing that we notice from the Father of all comfort is the church. You know, open your Bibles and go with me to Acts chapter 2 and verse 47. And notice what the Word of God says there. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. When the Bible uses the word church, he's not making reference to the concept of the denominational world. The concept of the denominational world is that the church is under an umbrella. Each group that believes in Jesus Christ, each group that is religious, and we're talking about 4,000 groups, that they're under the umbrella, and that is the church. As Mac Lucado one time put it, we're all going in a big boat, and there's different compartments. Well, he's mistaken about all of that. That's why he's called a false prophet, Mac Lucado, because we're not in the same boat. God has created one church for himself, and that one church for himself is prophesied throughout the Old Testament. It begins in Genesis chapter 3 and verse 15, then goes to Isaiah chapter 2 and verse 1 through 4, Micah chapter 4 and verses 1 through 4, and then it goes into Matthew chapter 16 and verse 18. And notice the span of time. We're talking about 4,000 to 3,000 BC, all the way to 430 BC, and then we're talking about 29 or 30 AD. And this church was in prophecy. God had promised that church that blessing to us way from eternity. And he prophesied it to the whole world that it was going to come one day. Zechariah chapter 6 and verse 11 to 12 makes reference to that. And it was established in the day of Pentecost, Acts chapter 2. But it is a blessing for you and for me. It is a blessing that the God of all comfort has given you and me. Now you have a choice to enter it or not to enter it. The choice is yours.
But if you enter it, then you enter into the blessings of God of all comfort. If you do not enter into the church, then you are condemned. Not only while you're on this earth, but also for eternity. That's what the Bible teaches. But nonetheless, it is a blessing from God of all comfort. Y tercero, hermanos, porque el tiempo ya me pasa. Otra bendición que recibimos de parte de Dios es concerniente a la guía del Espíritu Santo. Y no quiero que me malentiendan aquí, porque yo, al escuchar a personas, especialmente a cristianos, escucho de que hay un mal entendimiento concerniente al Espíritu Santo. Una bendición que el Dios de toda consolación nos ha dado es la guía del Espíritu Santo. Pero no me estoy refiriendo a la guía milagrosa, porque existió en el primer siglo. Fue una promesa del Padre a los apóstoles. Mateo capítulo 3, versículo 11 nos habla de eso. Lucas capítulo 24, versículo 49 nos habla de eso. Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante nos habla de eso. Fue una promesa del Padre a los apóstoles. Y cuando yo hago una promesa y cumplo esa promesa, ya deja de ser una promesa para todo el resto del mundo. Se cumplió en los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 1. Esa promesa se cumplió, pero es el bautismo del Espíritu Santo para los apóstoles únicamente, ya se cumplió, no me estoy refiriendo a eso. Pero también miramos que el Espíritu Santo fue transmitido por nuestra imposición de manos de los apóstoles a los cristianos en el primer siglo. Tampoco me estoy refiriendo a eso. Hechos capítulo 6, versículo 6, los apóstoles impusieron las manos a ciertos hombres y recibieron el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice que el apóstol Pablo le impuso las manos a Timoteo y recibió un don del Espíritu Santo. No me estoy refiriendo a eso. Lo que me estoy refiriendo es lo que la palabra nos habla concerniente a la manera en cómo nos guía el Espíritu hoy en día. El Espíritu Santo no guía al mundo. El Espíritu Santo no guía a las denominaciones. El Espíritu Santo guía a su iglesia porque ella es columna y baluarte de la verdad. Amén. Y viene a guiar únicamente por medio de la palabra. Esa es una promesa. Es una bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y claro que versículos tenemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 en adelante. Y también 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, donde dice que el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Noten, escribe. Pero ¿cómo escribe? Con las palabras. Las palabras entran en nuestra mente y corazón y es el Espíritu Santo escribiendo. Esa es la manera en cómo nos guía a nosotros, para que nosotros vengamos a ser influenciados en hacer lo que es correcto, lo que es de parte de Dios. And finally, the last blessing that God blesses with is with the Holy Spirit. And I would like for you to understand that. Please don't misunderstand me. Number one, I'm not talking about how the apostles received the Holy Spirit. I'm not talking about how the first century Christians received the Holy Spirit. I'm talking about the blessings of God with His Holy Spirit to all of us, which is a guide through the Word of God. You go to 1 Corinthians chapter 2 and verse 10 through 13, 2 Corinthians chapter 3 and verse 3, and you will see, connecting the dots, that the Holy Spirit is the one that writes in our minds and our hearts through the words, because the words are inspired. 2 Timothy chapter 3 and verse 16. And He guides us through that means. That's why it's so important for you and I to study the Bible and to make sure that we know the Bible. That we study this book day and night, as Joshua chapter 1 verse 8 says, that we will not be misled. I know that I went pretty fast on the last because my time is up. But this morning, as we study the Bible, we have seen that the God of all comfort has blessed us with His Son, has blessed us with His church, has blessed us with the Holy Spirit. My question to you this morning is, have you received those blessings? Were you a Christian? Were you in Christ? El que va a
Galatians chapter 3 and verse 26 says? If not, then you are not a partaker of that blessing. Are you in the church? Has God translated you, as 1 Corinthians chapter 12 and 13 says, into his church? If you have not received this, then you have not received this blessing. And surely you're not guided by the Holy Spirit. En esta mañana hemos visto que el Dios de toda consolación nos ha bendecido con su Hijo, con la Iglesia y con aquel Espíritu Santo. Pero si usted no está en Cristo Jesús, entonces no está recibiendo esta bendición. Y si usted no está en Cristo Jesús, no está en la Iglesia. Porque Dios es el único que añade a los salvos a su Iglesia. Y por cierto que no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué pues es su decisión hoy en esta mañana? Mientras nos ponemos de pie, damos un canto en oración.